de la epístola de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la actuación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libre acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hoy volvemos a Efesios después de unas vacaciones largas de varios meses. Si el Señor permite, tanto hoy como el domingo que viene, estaremos reflexionando sobre estos versículos que acabo de leer. Versículos que no son fáciles. Por esto me pregunto con qué espíritu, con qué ánimo volvemos a nuestra epístola. Durante estas fiestas pasadas hemos comido muchos platos fuertes, comidas enormes de las que solemos zumbar en estas fechas. Las amas de casa supongo que me vais a entender. Qué frustración más enorme es cuando estás allí trabajando horas y horas y horas en la cocina para preparar una comida enorme de estas. Y además en estas fechas los platos suelen ser un tanto complicados, estos canelones que me da la impresión de que en Cataluña se incorporan al menos una docena de diferentes carnes y cada una hay que prepararla de una manera diferente y viene a ser muy complicado y luego los otros platos y vas contra el reloj sabiendo que los invitados van a estar aquí a la 1:30 o a las 2 y estás muy angustiada, pero finalmente está puesta la mesa. La comida está a punto y además te ha salido mejor que nunca.
Están sentados los invitados y sacas los canelones y los pones en la mesa y la esposa dice, ¡ay, qué pena! Si ayer comíamos canelones también. Y luego sacas el segundo plato, yo qué sé, pato a la naranja, algo complicado. Y el marido dice, pues a mí no me gustan estas mezclas de dulce y salado. Y luego el hijo de la familia repugnante dice, quiero patatas fritas. Doy gracias a Dios por los que tenéis buen apetito. Hoy no tenemos patatas fritas. Otro día. Tenemos un plato fuerte por delante. Y estoy temblando como esta ama de casa, porque no sé si os va a gustar este plato. Por cierto, ¿me permitís una palabra? Estoy divagando, pero no estoy divagando. ¿Me permitís una palabra acerca de cómo comer la comida? Cuando nos sentamos ante la comida navideña, nos sentamos allí con un tenedor, un cuchillo, la comida allí sobre un plato, damos gracias de antemano, espero, y vamos al ataque. Pocos hay contenedores hoy. Quiero decir, un bolígrafo, un lápiz. Incluso venimos a la iglesia sin nuestros platos. Me refiero a las Biblias. Puedo hacer esta recomendación de que de la misma manera esperamos buenos modales en el momento de comer en Navidad o cuando sea. Que la comida nos entra mejor si venimos preparados, tanto espiritualmente como en un sentido práctico. Y varias de las cosas que voy a estar diciendo hoy casi requieren que tengas la Biblia abierta y que lo veas y que luego saques tu bolígrafo y hagas una marca y una señal y pases a la otra página. Y es solo una recomendación pequeña. A ver si en otras ocasiones también podríamos hacer esto un poco. Y sobre todo que vengamos dando gracias al Señor por el plato que Él prepara para nosotros. Y ahora vamos a cambiar de imagen. Hemos estado hablando de comidas, ahora vamos a hablar de cuadros. Si alguna vez, como algún buen hermano de la iglesia nos diría, tienes que hacer un viaje a España y vas a Madrid, por favor, aprovecha la ocasión para ir al Museo del Prado y vete a la sala de los cuadros de Velázquez y acércate mucho a uno de estos cuadros, o podría ser de Goya también. Acércate mucho y mira las manchas, los puntos de color que hay en el cuadro. Y cuando estás a esta distancia, más o menos, es un caos total. Manchas de color, sin más. Y casi es milagroso que cuando te vas separando del cuadro, las manchas empiezan a tomar vida y ya no son manchas. No son brochazos. Son el cuadro. Este, por cierto, es una de las características más importantes del arte de Velázquez y Goya, pero esto para los entendidos, ¿no? Muchas veces nuestro estudio de la Biblia es así. Y hemos leído toda una serie de manchas de color, brochazos, frases, palabras.
jerga bien conocida para nosotros. Pero no entendemos Efesios. Yo tengo esta convicción de una forma bastante fuerte, después incluso de haber leído a algunos de los comentaristas, que lo único que han visto en esta epístola son manchas de color. Y de acuerdo, uno puede apreciar mucho una mancha de color, es muy bonita. Pero de vez en cuando necesitamos separarnos, distanciarnos con el fin de ver un poco el conjunto. La razón por la que hoy tenemos un plato un poco fuerte es porque quiero que hagamos esto antes de entrar de lleno en nuestro texto. Porque nunca vamos a entender estos 13 versículos que hemos leído si solo los examinamos como frases sueltas, si no vemos su importancia dentro del conjunto de la epístola. Habréis observado que el apóstol empieza por esta causa. ¿Lo tenéis allí en vuestras Biblias? ¿Lo veis? Versículo 1. Por esta causa. ¿Qué os recuerda esto? Bueno, ya han pasado los meses, así que tenemos que perdonarnos un poco. Pero si estuviésemos leyendo la epístola a los Efesios como si fuese por primera vez, sin los prejuicios acumulados durante los años, es posible que nos llamaría la atención esta repetición de esta misma frase, por esta causa, porque ya ha venido en el capítulo 1, versículo 15, y los más enterados ya estabais hojeando la página anterior seguramente para ver dónde estaba esta frase, porque ya me suena. El capítulo 1, versículo 15, por esta causa también yo. Y los muy expertos ya estaréis hojeando un poco hacia adelante y estaréis viendo que en el capítulo 3, versículo 14, nuevamente, Pablo nos dice, por esta causa. Bueno, una frase como por esta causa indica una relación. Indica que lo que acaba de exponer se relaciona con lo que viene. Luego, de seguida, vemos que estos 13 versículos del capítulo 3 no los vamos a entender si no hemos entendido bien lo que hay delante. Pero, ¿a qué viene esta repetición 3 veces de la misma frase? ¿Y qué ocurre en cada caso después de que Pablo diga, por esta causa? ¿Por esta causa qué? ¿Qué es lo que él hace? Pues si volvemos al capítulo 1, versículo 15, veremos que él dice, por esta causa oro al Señor. Estas no son sus palabras exactas, pero es el sentido. Por esta causa me pongo de rodillas delante de Dios y hago intercesión por vosotros. Si pasamos al capítulo 3, versículo 14, vemos exactamente lo mismo. Pablo dice, por esta causa me pongo de rodillas delante de Dios y hago intercesión por vosotros. A la luz de lo que acabo de decir en ambos casos, hago intercesión. Hermanos, hay una enseñanza aquí tremendamente importante que si no hemos visto esta relación la vamos a perder. Pero, esperad un momento, ¿qué de esta frase,
por esta causa en el capítulo 3, versículo 1, en el versículo que a nosotros nos interesa en esta mañana? Pues no viene ninguna oración. ¿Qué viene? Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿qué? ¿Qué viene? Nada. Los que tenéis el texto por delante, escudriñad. Y veréis que no viene nada. ¿Por qué? Porque es otro caso de estos que el buen Pablo se pierde. Entre paréntesis quisiera decir que para mí es todo un alivio que el mayor de los maestros bíblicos del Nuevo Testamento se pierde en medio de sus frases, se lía enormemente en sus predicaciones, deja a sus lectores totalmente confundidos. Es un alivio saber esto. Pero aquí tenemos otro ejemplo. En el versículo 1 Pablo empieza: por esta causa, por lo que acabo de deciros, yo, Pablo, y nunca completa la frase. Los versículos que nosotros tenemos son de paréntesis, son una interrupción, un desvío. Pablo se pierde, se desvía del tema, hablando de sí mismo. Y es por esto que en el versículo 14 repite la frase con la que había empezado el capítulo y retorna a la línea exacta de la epístola. Los versículos que nosotros tenemos por delante son una interrupción del argumento de la epístola. Estamos con un plato fuerte, a ver si estamos todavía con el plato delante de nosotros o si ya hemos cansado de estar cortando tanto. Podéis tener un poco más de paciencia conmigo y procuraré ayudaros como un padre con su hijo a cortar la carne. Los primeros 3 capítulos de Efesios tienen la estructura siguiente: una descripción y a continuación una oración. Otra descripción y a continuación otra oración. Y en medio de la segunda descripción y la segunda oración, una interrupción. Nuestros versículos. Para hablar más claro, la primera descripción es esta primera mitad del capítulo 1, que como ya dijimos es uno de los textos más gloriosos de toda la Biblia, en el que Pablo se sube a una montaña espiritual para describirnos toda la panorámica, todo el panorama de los propósitos eternos de Dios para con la humanidad, para con el universo entero. No hay ninguna expresión bíblica más universal, más trascendental de las glorias del Evangelio que esta primera parte del capítulo 1 de Efesios. El Evangelio descrito en sus términos más trascendentales. Vale. Y a continuación viene una oración del apóstol diciendo: Señor, estas cosas son un plato muy fuerte. ¿Quién tiene una mente capaz de entender estas cosas? Señor, da a los creyentes de Éfeso
la iluminación mental que viene a través de tu Espíritu Santo, para que puedan entender estos propósitos que tú tienes. La primera descripción y su oración. Pero en el segundo capítulo el enfoque cambia. Ya hemos hablado de esto, espero que recordéis algo. Y ahora Pablo describe lo que Dios está haciendo en la misma iglesia de los Efesios. Ya no es una descripción de sus propósitos eternos, es una descripción de lo que Dios está haciendo dentro de una iglesia local. Y él dice, esencialmente, o el punto que él más subraya aquí, es que Dios está derribando todas las barreras sociales, clasistas, de todos los tipos que existen entre vosotros, para formar de vosotros un solo cuerpo. Y después de esta segunda descripción de lo que Dios está haciendo, Pablo ora una segunda vez. Y ahora su oración no es a favor de la comprensión, aunque esto también es necesario. Pero su oración es a favor de una capacitación interior de los mismos creyentes de Éfeso para que realmente puedan expresar el amor de Dios, a fin de que se realice plenamente en su seno este propósito de Dios para esta congregación local, que es derribar toda barrera y formar un solo hombre en Cristo. Si no habéis comprendido la estructura de estos capítulos de Éfeso, veis que hemos perdido una enseñanza muy importante. Si hemos estado mirando las manchas de color de cada versículo sin jamás habernos distanciado para ver el conjunto, entonces hemos perdido algo que es nuestro. Y qué importante es en nuestra vida cristiana este equilibrio que aquí encontramos en el apóstol. Desesperadamente necesitamos dos cosas de parte del Espíritu Santo, según estos capítulos. Seguramente son mucho más de dos, pero son dos los que Pablo está enfatizando aquí. Necesitamos comprensión, iluminación, y necesitamos amor. Y va a ser sobre esta estructura que luego Pablo va a colgar toda su enseñanza práctica de los capítulos 4 a 6. Por lo tanto, es del todo importante que antes de llegar al capítulo 4 hayamos comprendido bien esto. Tenemos, hermanos, dos necesidades muy importantes. En primer lugar, necesitamos ser totalmente ortodoxos. Esto es una palabra muy fría. Pero necesitamos una comprensión totalmente acertada de cuáles son los propósitos de Dios para este universo, para mi iglesia, para mi propia vida. Porque si no tengo esta comprensión, voy a ir muy equivocado, muy perdido en esta vida. Por lo tanto, Pablo nos da esta descripción de estos propósitos, pero luego pide al Señor iluminación para nosotros. Pero no nos conformemos, hermanos, solo con comprensión. ¡Qué tragedia sería la nuestra si fuéramos una iglesia de personas enseñadas por la palabra, formadas por la palabra y nada más? ¿Y no es este nuestro peligro, de hecho? El peligro, yo me atrevería a decir,
el peligro característico de nuestra congregación en particular. Enseñanza, comprensión, formación, exactitud teológica. Y queda la otra mitad. Nos quedamos con el capítulo 1. Y pasamos a Colosenses. Hay otro peligro. Mucho amor sin doctrina. Y yo creo que podríamos señalar otras congregaciones de nuestra ciudad que quizás tengan este problema. Mucha vitalidad, mucho fervor, mucho deseo de una expresión real de cuidado fraternal, sin la formación, sin la iluminación de la mente. Hace falta aquí un equilibrio. Pero solo vamos a comprender este equilibrio si hemos comprendido la primera mitad de Efesios tal y como realmente nos viene. Si hemos visto el conjunto de este cuadro. Nuestra Iglesia necesita reflexionar mucho sobre la segunda mitad del capítulo 3. A la luz del capítulo 2. Dios, su deseo para nosotros, la razón de ser de la existencia de congregaciones, porque a fin de cuentas Dios nos podría llamar a que todos hiciésemos nuestra cosa individual, por separado, pero la razón de ser del cuerpo, de la vida congregacional, está en esto, en que tenemos que ser una demostración de esta cohesión, de esta reunión, de esta reconciliación que Pablo ha descrito en el capítulo 2 y por la cual ora en el capítulo 3. Señor, dales amor. Transfórmales en el hombre interior para que puedan amarse los unos a los otros. Ortodoxia, por supuesto que es importante. Pero si somos verdaderamente ortodoxos, verdaderamente bíblicos, no nos conformaremos con la estructura teórica. Esto no es ortodoxia, finalmente. Luego desearemos que Dios se mueva en medio nuestro para despertar el amor fraternal en nosotros. Vale, volvamos entonces a nuestro texto. ¿A qué viene esta interrupción en medio? ¿Me permitís repetir otra vez la cosa? Descripción, primera descripción, los propósitos eternos de Dios. Y a continuación una oración de parte de Pablo diciendo, Señor, haz que comprendan esto. La segunda descripción de cómo Dios desea reconciliarnos los unos con los otros en el contexto de la congregación. Y una segunda oración, Señor, haz que puedan vivir conforme a esto, en amor. Pero en medio, la interrupción de nuestros versículos. Una interrupción, ciertamente, a nivel de estructura, a nivel literario, pero no una interrupción en cuanto al contenido. Para mí, y esto lo lanzo como una sugerencia, para mí esto es una demostración tremenda de la doble autoría de los libros bíblicos. El autor humano se puede liar, olvidarse de cómo había empezado la frase, omitir verbos. Pero el autor divino todo lo tiene bajo su control.
Y es del todo necesario que estos 13 versículos se encuentren aquí. Me quisiera limitar a 2 razones por las que conviene que estos 13 versículos que hemos leído caigan en medio de esta segunda descripción y la segunda oración. ¿Estáis todavía conmigo? Espero que sí. Porque hasta ahora solo ha sido el aperitivo y ha sido muy fácil. Ahora viene la parte difícil. La primera razón por la que es necesario que caigan estos versículos aquí es porque si no, no tendríamos una idea completa de lo que es el misterio al que Pablo se refiere, del que está hablando en este capítulo. La relación entre los capítulos 1 y 2 de Efesios viene a clarificarse en estos versículos del 3. Uy, sí, ahora sí que nos estamos liando. Recordaréis que en nuestros versículos Pablo nos habla de un misterio. En esas palabras, versículo 3. Por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No sé si os habéis dicho al releer estos versículos, pues qué pena. Porque Pablo nos está diciendo que necesitamos comprender bien el misterio y que él antes ha escrito a los efesios para hablarles de cómo es este misterio y que conviene que ellos vuelvan a leer esto para entenderlo. Pero ¿dónde está este documento? Muy bien. Él dice a los efesios, releed lo que yo he dicho acerca del misterio. Pero ¿cómo podemos releer lo que seguramente estará dentro de un documento perdido para nosotros? ¿O no? Muchos comentaristas dicen esto. Yo estoy dispuesto a creer que Pablo esté hablando de otro documento perdido si algún experto me trae este documento y dice aquí está. Por supuesto. Por supuesto, podría ser que Pablo esté hablando de otro documento. Pero no necesitamos pensar esto. Porque recordaréis que ya nos ha hablado del misterio. ¿No es así? Pensad. ¿Dónde nos ha hablado del misterio? Ah, sí. Seguramente ya lo tenéis marcado en vuestras Biblias, ¿no es? Capítulo 1, versículo 9. ¿Verdad? Durante todo un domingo estuve aquí delante de vosotros hablando del misterio. ¿No os acordáis? En el capítulo 1, versículo 9, Pablo nos ha dicho que Cristo no solo murió para redimirnos, sino que Dios quiso que su muerte y todo su propósito salvífico para nosotros sobreabundara para con nosotros, versículo 8, en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, quiere que entendamos estas cosas, dándonos a conocer el misterio
de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio, definido en el versículo 10 del capítulo 1, de restaurar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Allí está. Pablo ya nos ha hablado del misterio. Y son estas frases que él quería que volviésemos a leer. Por esto las he leído. ¿O no? Porque alguien quizás me diga, pero si estos son dos misterios diferentes. En el capítulo 1, Pablo nos está hablando del misterio que Dios ha revelado, que es que su propósito eterno es el de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo, las que están en la tierra, todas las cosas. Y ahora, en el capítulo 3, está diciendo que el misterio es que los gentiles son coherederos con los judíos. Son dos misterios totalmente diferentes, ¿no? No. Es el mismo. Es el mismo. Estamos con un trozo de carne muy duro de cortar. Quizás unos huesos de estos de pollo, que hay que ir dando vueltas para encontrar todos los trocitos de carne. Bueno, vamos a seguir. Dos misterios o un misterio. ¿Son iguales o son diferentes? Hermanos, es un mismo misterio, pero manifestado en dos niveles. En el nivel universal descrito en el capítulo 1, Pablo lo expresa en estos términos. En términos globales, en los términos más trascendentales que podemos imaginar con nuestra mente humana, el propósito de Dios en la historia de nuestro universo es la de reunir todas las cosas en Cristo. Esto es salvación. Que todo vuelva al señorío del Señor, a que todo funcione con aquel ritmo, armonía y orden que Dios tenía en mente cuando lo creó. Reunir todas las cosas en Cristo. Esto en términos globales, universales. Pero ¿qué de la situación local de los efesios? El mismo misterio aplicado a ellos. Dios os está reuniendo en Cristo. Judíos, gentiles, derribando la separación, uniéndoos. Pero no son dos misterios. Son dos funcionamientos en dos niveles diferentes del mismo. Si Pablo no hubiese hablado del misterio en estos términos del capítulo 3, muy posiblemente nunca habríamos visto la relación entre los capítulos 1 y 2 de Efesios. Si el Espíritu Santo no hubiese controlado la mente de Pablo para hacer que se liara, se olvidara por dónde iba, omitiera incluso el verbo y nos hablara otra vez del misterio, a lo mejor habríamos perdido todo esto. Y diríamos que el capítulo 1 tiene que ver con los propósitos universales de Dios,
que el Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Y el capítulo 2 tiene que ver con la reconciliación entre judíos y gentiles, pero que una relación directa entre estos dos capítulos, pues podría haber, pero habría que buscarla con lupa. Que si acaso lo del capítulo 2 es una coincidencia, o al menos una consecuencia colateral. Pero cuando comprendemos que en ambos casos Pablo está hablando de la revelación de este misterio, entonces entendemos la relación directa entre ambas enseñanzas. Bueno, esto suena quizás un poco complicado. Voy a intentar expresarlo en términos más sencillos. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es el sentido de nuestra presencia aquí? ¿A qué montamos todo este show? Según el capítulo 1, porque necesitamos entender y proclamar el Evangelio, el mensaje acerca de los propósitos de Dios para nosotros, los seres humanos. Así es la Iglesia. Pero según el capítulo 2, no solo es esto. Entender y proclamar, sí. Pero más que esto, hermanos, vivir. Lo del capítulo 1 es una función de la Iglesia, pero no describe la naturaleza intrínseca de la Iglesia. Esta la encontramos implícitamente en el capítulo 2. Somos llamados no solo para entender el contenido del capítulo 1, sino para vivir la experiencia del capítulo 2. De vivir el amor cristiano. ¿Qué nos sirve saber que la intención universal de Dios es la reconciliación y la armonía si nada de esto lo conocemos en la práctica? Y después de entender este propósito global del capítulo 1, necesitamos situarnos a nosotros, como Pablo situó a los Efesios, dentro de este propósito y comprender que estamos negando la razón de ser de nuestra existencia como comunidad cristiana si no estamos practicando y viviendo esta experiencia de la destrucción de toda barrera que podría separarnos debido al pecado y el crecimiento unido en el amor de Cristo. Esta es la naturaleza fundamental, la razón de ser fundamental de la Iglesia. Fundamentalmente no estamos aquí solo para recibir enseñanza. El púlpito, en un sentido, no es el centro de nuestra Iglesia. Estamos aquí, Dios nos ha colocado aquí con el fin de darnos la experiencia vital que corresponde a sus propósitos finales y eternos. De hacer que vivamos juntos en amor y que seamos santificados en medio de nuestra convivencia, en medio de nuestro cuidado los unos de los otros. Por esto hay las dos oraciones de Pablo. El misterio de Dios necesitamos entenderlo con la mente. Pero más aún, el misterio de Dios necesitamos estar viviéndolo en nuestra congregación. Reconciliación. Judíos y gentiles. Y todo lo que ya hemos dicho. Catalán parlantes, castellano parlantes.
hombres y mujeres, empresarios y empleados, unidos, toda barrera derribada, en un solo cuerpo, con una sola cabeza. Muy brevemente, una segunda razón por la que es necesario que estos 13 versículos caigan en medio de la segunda descripción y la segunda oración. Y si todo lo demás ha resultado demasiado complicado y confuso, creo que esto no. Si no fuera por estos versículos, nos quedaríamos con una visión muy clara de los propósitos de Dios para el universo y de los propósitos de Dios para la Iglesia. Y quizás no con una visión muy clara de los propósitos de Dios para mí. Es decir, en estos versículos, Pablo va rebajando, para decirlo de alguna manera, el nivel de la aplicación de estos principios. O si es glorioso contemplar desde esta montaña espiritual los propósitos eternos de Dios para el universo. Es hermoso entender cuáles son estos mismos propósitos reducidos al tamaño de nuestra congregación. Pero no nos quedemos allí. ¿Cuáles son estos mismos propósitos reducidos a mi tamaño? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y este es todo un bocado para ir disfrutándolo, creo que el resto de esta semana. Dios tiene un propósito para este mundo. Dios tiene un propósito para nuestra Iglesia. Dios tiene un propósito para mí. ¿Por qué pensáis que en el versículo 8 Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos? Creo que se expresa en estos términos porque ante el panorama tan trascendental del capítulo 1 y tan colectivo del capítulo 2, su asombro ante el hecho de que Dios pueda tener para él personal, individualmente también, un propósito, un lugar dentro de todo este panorama, su asombro es tal que ¿cómo va a definirse a sí mismo como claro que Dios tiene un propósito para mí porque soy el apóstol de los gentiles? No. Su asombro ante la gracia y la misericordia de Dios en su vida, lógicamente, como en todos nosotros, si tenemos ojos para ver y un corazón para sentir, sería exactamente el mismo. Señor, que tú tengas un propósito para mí. Y que todo lo que hemos estado hablando en Efesios hasta aquí, tan glorioso, tan universal, ahora me hablas a mí. Y me dices: a pobre de mí. Tú también tienes un propósito aquí. ¿Cuál es el significado de nuestras vidas?
No hay sentido en la vida, ni en un sentido teórico, ni en un sentido vivencial y personal, a no ser que se encuentre aquí. ¿Por qué estás en este mundo? ¿Para ganar dinero? ¿Para montar una familia? ¿Para divertirte? Hermanos, muchos de nosotros vivimos como si esta fuese nuestra función y propósito en este mundo. Pero que totalmente, radicalmente diferente es la visión del apóstol. ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde encuentro el sentido de mi vida? Por esto es necesario que vengan aquí los 13 versículos de comienzos del capítulo 3. Para que cada uno de nosotros personalmente veamos que mi pobre vida también tiene su cabida dentro de lo que Pablo nos ha estado describiendo. El universo entero, centrado en Cristo. La Iglesia, centrada en Cristo. Dios tiene un plan para este universo en Cristo. Dios tiene un plan para la Iglesia dentro del marco de este plan para el universo. Y ahora, Dios tiene un plan para ti dentro del marco de su plan para la Iglesia. Y Pablo no podría dar su enseñanza del capítulo 4 acerca de los miembros del cuerpo, su funcionamiento, su contribución personal, si no hubiese preparado el terreno en estos versículos del capítulo 3. No hay sentido a la vida si no viene de esto. Dios me llama para que entienda sus propósitos. ¿Y cómo debemos orar, hermanos, para entenderlos más? Me llama para vivir sus propósitos. ¿Y cómo debemos orar para que podamos amarnos más? Pero también terminemos con esta nota de asombro de que Cristo me ha llamado personal e individualmente a que yo participe en estos propósitos de reconciliación de Dios en el mundo. ¿Estás participando en ellos? ¿La razón de ser de tu vida es esta? ¿Estás desarrollando un ministerio de reconciliación como embajador de Cristo? Reconciliaos con Dios. ¿Estás contribuyendo a la edificación, al crecimiento en amor del cuerpo de Cristo? ¿Para esto estás aquí?
y todo otro propósito en la vida es secundario, y si lo haces primario, te engañas a ti mismo. Que el Señor, y yo me identifico mucho con el apóstol en el capítulo 1, nos dé una mente para comprender esto y un corazón para desear vivirlo. Tengamos unos momentos de oración en silencio, cada cual delante de Dios. A Madrid, por favor, aprovecha la ocasión para ir al Museo del Prado y vete a la sala de los cuadros de Velázquez y acércate mucho a uno de estos cuadros, o podría ser de Goya también. Acércate mucho y mira las manchas, los puntos, de color que hay en el cuadro. Y cuando estás a esta distancia, más o menos, es un caos total. Manchas de color sin más. Y casi es milagroso que cuando te vas separando del cuadro, las manchas empiezan a tomar vida y ya no son manchas. No son brochazos, son el cuadro. Este, por cierto, es una de las características más importantes del arte de Velázquez y Goya, pero esto para los entendidos, ¿no? Muchas veces nuestro estudio de la Biblia es así. Y hemos leído toda una serie de manchas de color, brochazos, frases, palabras, jerga bien conocida para nosotros. Pero no entendemos Efesios. Yo tengo esta convicción de una forma bastante fuerte, después incluso de haber leído a algunos de los comentaristas, que lo único que han visto en esta epístola son manchas de color. Y de acuerdo, uno puede apreciar mucho una mancha de color, es muy bonita. Pero cuando estás allí trabajando horas y horas y horas en la cocina para preparar una comida enorme de estas, y además en estas fechas los platos suelen ser un tanto complicados, estos canalones que me da la impresión de que en Cataluña se incorporan al menos una docena de diferentes carnes y cada una hay que prepararla de una manera diferente y viene a ser muy complicado y luego los otros platos y vas contra el reloj sabiendo que los invitados van a estar aquí a la 1:30 o a las 2 y estás muy angustiada, pero finalmente está puesta la mesa. La comida está a punto y además te ha salido mejor que nunca. Están sentados los invitados y sacas los canalones y los pones en la mesa y la esposa dice, ¡ay, qué pena! Si ayer comíamos canalones también. Y luego sacas el segundo plato, yo qué sé,
pato a la naranja, algo complicado. Y el marido dice, pues a mí no me gustan estas mezclas de dulce y salado. Y luego el hijo de la familia repugnante dice, quiero patatas fritas. Doy gracias a Dios por los que tenéis buen apetito. Hoy no tenemos patatas fritas. Otro día. Tenemos un plato fuerte por delante. Y estoy temblando como esta ama de casa, porque no sé si os va a gustar este plato. Por cierto, ¿me permitís una palabra? Estoy divagando, pero no estoy divagando. Me permitís de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libre acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hoy volvemos a Efesios después de unas vacaciones largas de varios meses. Si el Señor permite, tanto hoy como el domingo que viene, estaremos reflexionando sobre estos versículos que acabo de leer. Versículos que no son fáciles. Por esto me pregunto con qué espíritu, con qué ánimo volvemos a nuestra epístola. Durante estas fiestas pasadas hemos comido muchos platos fuertes, comidas enormes de las que solemos zumbar en estas fechas. Las amas de casa supongo que me vais a entender qué frustración más enorme es. ¿Metís una palabra acerca de cómo comer la comida? Cuando nos sentamos ante la comida navideña, nos sentamos allí con un tenedor, con un cuchillo, la comida allí sobre un plato, damos gracias de antemano, espero, y vamos al ataque. Pocos hay contenedores hoy. Quiero decir, un bolígrafo, un lápiz. Incluso venimos a la iglesia sin nuestros platos, me refiero a las Biblias. Puedo hacer esta recomendación, de que de la misma manera esperamos buenos modales en el momento de comer en Navidad o cuando sea. Que la comida nos entra mejor si venimos preparados, tanto espiritualmente como en un sentido práctico. Y varias de las cosas que voy a estar diciendo hoy casi requieren que tengas la Biblia abierta y que lo veas y que luego saques tu bolígrafo y hagas una marca y una señal y pases a la otra página. Y es solo una recomendación pequeña. A ver si en otras ocasiones también podríamos hacer esto un poco. Y sobre todo que vengamos dando gracias al Señor por el plato que Él prepara para nosotros.
Y ahora vamos a cambiar de imagen. Hemos estado hablando de comidas, ahora vamos a hablar de cuadros. Si alguna vez, como algún buen hermano de la Iglesia nos diría, tienes que hacer un viaje a España y vas de la epístola de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la actuación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido de